Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y en esta ocasión quiero que me acompañen a realizar este pedido de un tulipán abierto con nuestro corazón sorpresa. Este es un lindo tulipán que está muy hermoso para este San Valentín. Espero les guste nuestro proyecto y que lo puedan estar realizando conmigo. Los materiales que vamos a necesitar va a ser hilo de color rosa, un rosa más fuerte, un hilo de color verde, alambre para las hojitas y un palito de brocheta, silicón caliente o silicón frío. Antes de comenzar con nuestro tutorial, les invito a que me regalen un like si les ha gustado nuestro proyecto, que compartan nuestro tutorial con las personas que ustedes crean que pueda interesarles. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido nuestra florcita. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos un próximo tutorial. Ahora vamos a iniciar a realizar el pétalo de nuestro tulipán. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un punto corredizo. Y como sea, bueno, ¿cómo lo hago yo? Yo lo hago de esta forma, hago una argollita, nos queda una ruedita acá, metemos el hilo más grande en medio y jalamos la hebrita pequeña, así. Luego metemos nuestra aguja, jalamos el hilo y ya nos queda nuestra lazada en la aguja. Ahora vamos a comenzar a realizar cadenas y agarramos hilo y pasamos por la lazada en la aguja. 1, repetimos, 2, 3, 4, 5, hasta tener un total de 16 cadenas. Las cadenas nos quedarían de esta forma. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena, que sería una, y esta sería la segunda. Vamos a meter nuestro gancho, agarramos hilo, nos quedan 2 lazadas en la aguja, agarramos hilo y pasamos por las 2 lazadas en la aguja y ese sería nuestro primer punto bajo. Ahora agarramos lazada, nos vamos a la siguiente cadena, agarramos hilo y vamos a hacer un medio punto alto. Agarramos hilo y pasamos por las 3 lazadas en la aguja. Ahora agarramos hilo, nos vamos al siguiente punto. Nos quedan las 3 lazadas en la aguja, agarramos hilo y pasamos por las primeras 2 lazadas. Agarramos nuevamente hilo y pasamos por las últimas 2 lazadas. Y este sería un punto alto. Ahora vamos a agarrar lazadas, nos vamos al siguiente punto. Sacamos hilo, pasamos por las primeras 2 lazadas, agarramos hilo y pasamos por las segundas 2 lazadas. Este sería nuestro segundo punto alto. Vamos a comenzar a hacer puntos altos hasta tener un total de 10 puntos altos. Aquí tenemos 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener los 10 puntos altos. Y los 10 puntos altos nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a agarrar lazada, nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un medio punto alto. Ahora nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo. Ahora nos queda nuestra última cadena. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo lugar. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Una vez terminados los 3 puntos bajos, vamos a comenzar a trabajar en el otro lado de las cadenas. Y si ustedes notan, se miran como unas rayitas donde estaríamos
haciendo nuestros puntos. Vale. En esta parte de acá nos queda esta rayita que es donde hicimos los 3 puntos bajos. Entonces nos vamos a la siguiente y en esa vamos a estar haciendo un punto bajo. Luego vamos a realizar un medio punto alto en la cadena que sigue. Y de ahí vamos a comenzar a realizar 10 puntos altos. Aquí tendríamos 1, 2 y así vamos a continuar hasta tener los 10 puntos altos. Una vez terminados los 10 puntos altos, vamos a hacer el medio punto alto. Y vamos a terminar con el punto bajo. Ahora nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a hacer un punto deslizado. El punto deslizado se hace metiendo esta lazada en la lazada que ya teníamos en la aguja, así. Y para iniciar con la segunda ronda vamos a hacer una cadena. Ahora vamos a meterle el alambre a nuestro pétalo y para eso tenemos nuestro alambre. Yo lo pongo por la mitad, así. Entonces, nuestro alambre va a quedar siempre en medio de nuestra aguja y el hilo que tenemos, que es este. Nos vamos al primer punto y vamos a realizar un punto bajo. En ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. Eso sería un aumento de punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer medio punto alto. Vamos a tener un total de 14 medios puntos altos. 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener 14 medios puntos altos. Una vez terminados los 14 puntos bajos, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a comenzar a realizar 5 medios puntos altos en ese mismo lugar. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer los 14 medios puntos altos. Aquí tenemos 2, 3 y así vamos a continuar hasta tener los 14 medios puntos altos. Una vez terminados los 14 medios puntos altos, nos vamos a ir al último punto y vamos a hacer el aumento de punto bajo. Vamos a saltar el punto deslizado y la cadena y nos vamos a ir al primer punto y vamos a hacer otro punto deslizado. Subimos con una cadena y para la ronda número 3 vamos a estar realizando un aumento de punto bajo. Luego vamos a realizar 17 puntos bajos. Hacemos un aumento de punto bajo, 17 puntos bajos. Y vamos a comenzar a trabajar alrededor de nuestro tejido. Al llegar al último punto vamos a hacer nuevamente un aumento, saltamos el punto deslizado y la cadena y en el primer punto realizamos un punto deslizado y subimos con una cadena. Y nuestro pétalo nos estaría quedando de esta forma, así. Entonces vamos a estar realizando 6 pétalos como este.
Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Ahora vamos a pasar a realizar nuestra hojita. Ahora vamos a iniciar con la hojita y vamos a hacer 25 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez terminadas las 25 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a la siguiente cadena y hacemos otro punto bajo. Una vez terminado las 25 cadenas, vamos a agarrar nuestro alambre y vamos a comenzar a trabajar a partir de la segunda cadena. Y vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2. Ahora vamos a agarrar la lazada y vamos a hacer 2 medios puntos altos. Tenemos 1, 2. Luego vamos a realizar 7 puntos altos. Aquí tenemos 1, 2 y así vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener un total de 14 puntos altos. Una vez terminado los 14 puntos altos, vamos a realizar 3 medios puntos altos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Luego hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 y en la última cadena vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3. Ahora vamos a trabajar en el otro lado de las cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en este lado. Hacemos 2 puntos bajos, 1, 2. Luego vamos a hacer los 3 medios puntos altos. Sería 1, 2, 3 y vamos a continuar con los 14 puntos altos. 1, 2 y así vamos a continuar hasta tener los 14 puntos altos. Luego vamos a realizar 2 medios puntos altos y 2 puntos bajos. Y nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a irnos al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado y vamos a subir con una cadena. Y ahora vamos a hacer un aumento de punto bajo. Luego vamos a comenzar a realizar puntos bajos hasta llegar
a la parte de acá. Vamos a estar realizando 23 puntos bajos. Luego vamos a hacer un aumento de punto bajo. Luego del aumento de punto bajo, vamos a regresar con puntos bajos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento de punto bajo. Luego nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Y nuestra hojita nos tendría que quedar como esta. Así. Ahora con un hilo de color rosa más fuerte vamos a hacer un anillo mágico. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro hilo, rodeamos los dos dedos, hacemos una X, vamos a meter la aguja abajo de este hilo y vamos a agarrar el hilo de arriba. Vamos a girarlo, agarramos el hilo y pasamos por la lazada en la aguja. Así. Ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos adentro de nuestro anillo mágico. Vamos a meter nuestra aguja, agarramos una lazada, nos quedan las dos lazadas en la aguja y pasamos. Así hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y para iniciar la ronda número 2 vamos a realizar aumentos. Vamos a estar haciendo 6 aumentos seguidos. 1, 2 y así vamos a continuar hasta tener los 6 aumentos. Y en esa ronda vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Luego vamos a estar haciendo 2 rondas de punto sobre punto, que quiere decir que vamos a estar realizando la misma cantidad de puntos. Y nos estaría quedando de esta forma. Vamos a hacer 2. En la primera vamos a cortar la hebra y en la segunda vamos a continuar tejiendo. Ahora que ya estamos acá, nos vamos a ir a cualquier punto de nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar en ese primer punto los puntos bajos. En este caso vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener los primeros 12 puntos bajos. Una vez terminados los 12 puntos bajos, vamos a irnos a la siguiente y vamos a hacer los otros 12 puntos bajos. 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener 24 puntos en total. Luego de terminar esta ronda número 5, vamos a hacer la ronda número 6 de punto sobre punto de esos mismos 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 7 vamos a realizar un patrón que sería 1, 2 puntos, y una disminución. 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Luego de terminar esa ronda vamos a hacer una ronda más de punto sobre punto de esos mismos 18 puntos bajos. Ahora para la ronda número 9 vamos a realizar un punto y una disminución. Un punto bajo y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Luego vamos a hacer
una ronda más de punto sobre punto de esos mismos 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 11 vamos a realizar disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, y así vamos a continuar haciendo disminuciones. 3. Hasta tener un total de 6 disminuciones y nos quedaría esta ronda con 6 puntos bajos. En esta parte de aquí, bueno, yo ya eché relleno y lo vamos a rellenar muy bien. Y nuestro corazón nos quedaría de esta forma, así. En esta parte de acá vamos a dejar un hilo para poder cerrarlo. Aquí yo ya coloqué el corazoncito en el palito. ¿Y qué fue lo que hice? Yo ya había envuelto la puntita del palito con el hilo de color verde. De ahí le puse un poquito de silicón y lo metí dentro del corazoncito. Con el hilo que nosotros dejamos del corazón, comencé a agarrar solo las hebras traseras de nuestro tejido para poder cerrarlo muy bien. Ahora le voy a colocar un poquito de silicón para colocar el primer pétalo de nuestra florcita. Vamos a echar el silicón suficiente para que nuestro pétalo nos quede bien fijo a nuestro corazón y a nuestro palito. Vamos a dejar que seque un momento. Y vamos a ver dónde vamos a estar ubicando el segundo y el tercer pétalo. Una vez ya veamos muy bien que nuestro pétalo está bien ubicado, igual que el tercero, vamos a comenzar a pegarlos y vamos a colocar nuevamente un poquito de silicón en la parte de la base de nuestro corazoncito para poder pegarlo. Yo en esta ocasión estoy ocupando silicón caliente, pero si ustedes no tienen silicón caliente también pueden estar ocupando silicón frío, pero va a ser un poquito más tardado que pueda quedar bien fijo a nuestro corazón. Ahora vamos a ubicar el tercer pétalo, le agregamos el poquito de silicón y lo colocamos muy bien. Ya que estén bien pegaditos nuestros pétalos, nuestro hilo de color verde le vamos a dar una vuelta alrededor de nuestros pétalos. Ahora vamos a comenzar a ubicar nuestros pétalos y ven que nos queda como una tipo V. Pues en ese espacio vamos a ubicar el cuarto pétalo. Le pusimos un poquito de silicón y lo pegamos. Ahora nos vamos a la otra V y vamos a colocar el segundo pétalo. Lo tenemos bien apretado para que nos pegue muy bien. Ahora nos vamos a la tercera V y vamos a colocar nuestro último pétalo. Apretamos muy bien nuestro pétalo para que quede bien pegado. Y ahora con nuestro hilo de color verde vamos a comenzar a enrollar muy bien alrededor de nuestros pétalos. Lo vamos a tratar de hacer lo más pegado a la base de los pétalos.
Una vez lleguemos a la altura donde queremos colocar nuestra hojita, vamos a poner un poquito de silicón y vamos a colocar nuestra hojita. Los alambritos de nuestra hojita yo los voy a estar enrollando alrededor del palito, pero si ustedes gustan hacerlo de una forma diferente, que es como hicimos lo de los pétalos, también lo pueden hacer. Aquí corté un poquito los alambres para que no me llegaran hasta abajo y comencé a enrollar el hilo alrededor de la hojita. Y le di unas cuantas vueltas para que quede bien fijo, aparte de haberle echado el silicón. Le voy a dar unas vueltas más para poder ubicar la hojita número 2. Una vez llegue a la altura que yo deseo poner la hojita número 2, le pongo silicón y coloco la hoja y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a enrollar los alambritos de nuestra hojita alrededor de nuestro palito. Corto a la distancia que quiero que quede y comienzo a enrollar el palito nuevamente. Aquí ya llegué yo a la altura que quiero que queden y vamos a cortar los alambres. Vamos a tratar la manera de dejarlos los más socaditos posible para que no se vayan a zafar. Ahí donde están los alambres ustedes le pueden colocar un poquito de silicón para que queden fijos. Y también a medida que vayamos enrollando todo nuestro palito le vamos a estar echando silicón para que nuestro hilo no se vaya a desenrollar y también para que nos quede bien fijo. Una vez terminado de enrollar nuestro palito, vamos a echarle un poquito de silicón a nuestras hojitas para poder pegarlas a nuestro palito de esta forma. Y para que nuestras hojitas nos queden hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con la segunda hojita. Y nuestra florcita nos estaría quedando de esta forma. Así.